Cristóbal Rojas es sin duda uno de los bateristas más influyentes de Chile. Desde los años de la banda del Capitán Corneta, pasando por Nicole y un sinfín de proyectos que podemos claramente apreciar su aporte a la batería. Hoy nos va a acompañar acá, nos va a contar un poco como de sus experiencias, su visión de la música un poco y también, por sobre todo, su forma de tocar. Cristóbal, bienvenido, un gusto tenerte acá. Muchas gracias a Andy Baeza, a todo el equipo por la invitación, por el valor que le dan en general a la música en Chile y a los que hacemos música. Muy agradecido de estar acá. Súper bienvenido, y acá como equipo también te recibimos con la alegría y con el gusto de tenerte acá. Yo creo que entrando un poco como en cosas como de tu vida, como más que quizás las personas como que no conocen tanto, me encantaría que nos compartieras como tus inicios en la música. A ver, sí. Bueno, yo tuve la suerte y la desgracia, lo veo desde los dos veredas, de cuando niño tener que irme de Chile, ya, con mi familia, por el golpe militar. Desde cierto punto de vista, claro, fue una desgracia. Quizá yo era muy chico y no tenía la perspectiva de eso, pero después, claro, tuve la suerte de estar en lugares que me motivaron mucho al arte y a la música. Desde muy niño, desde los 5 o 6 años más o menos, tuve la suerte de estar en un colegio donde uno tenía la posibilidad de estudiar el instrumento que quisiera, ¿ya? Habían muchas facilidades. Costa Rica es un país que tiene muchas cosas resueltas en ese sentido, y tiene un nivel de vida en ese sentido muy resuelto con respecto a la educación y a otras cosas. Y claro, ahí además, bueno, tengo la suerte de que mis padres también siempre estuvieron ligados al teatro, sobre todo mi papá es actor. Y yo creo que eso es inevitable cuando uno es niño, de absorber todo ese entorno. Yo en algún momento, claro, me propuse dedicarme a la música, porque lo vi una opción que, digamos, que me llenaba absolutamente en todo sentido. Pero probablemente si no me hubiera dedicado a la música, siempre habría estado muy ligado al arte, al teatro, a la música en general. ¿Qué cosas escuchabas en esa época, por ejemplo? Bueno, inevitablemente escuché mucha música de Chile, que era la música que escuchaban mis papás, pero también música clásica y sobre todo, no sé, rock, mucha música que daban en la radio. Era una época, esto te hablo de los años, mediados de los años 70, años 77, 78, ¿ya? Yo debo haber tenido unos 8 años. Todavía recuerdo el momento en que me regalaron una radio cassette, y ese fue como mi mayor tesoro por un buen rato, y grababa música de la radio. Entonces en realidad era lo que daban por la radio, y después, claro, me fui dando cuenta que era, no sé, Beatles, Led Zeppelin, cosas, digamos, bastante conocidas, pero eso como que me fue como conectando con la idea en algún momento de hacer música también. Perfecto. Después viene el conservatorio, ¿no? Pues volviste a Chile. Claro, volví a Chile en el año 85, y ahí ya venía con toda la fuerza o las ganas de estudiar música, de prepararme de alguna manera. Yo siempre quería tocar batería, en realidad, pero me di cuenta que en esa época, me acuerdo que la única persona que hacía clases de batería era Carlos Figueroa, padre. Y me acuerdo que fui a hablar con él y todo, y tenía una lista de espera como de 100 personas. Entonces, y que además le hacía clases, entiendo que a otros instrumentistas, no solamente a bateristas. Claro. Sí, él fue un gran formador de muchos músicos. Y aparte era muy buena persona, era muy simpático. Y claro, ahí
un poco por presión de mis papás también, me dijeron, si quieres estudiar música, en realidad tiene que ser en el conservatorio. Y ahí, paralelamente, estando en el colegio, entré a la Universidad de Chile, al conservatorio, y ahí empecé a estudiar percusión sinfónica, en realidad, de ahí me di cuenta que no era batería, no tenía nada que ver con la batería, pero aún así me entusiasmó mucho porque era hacer música, era como aprender, era una época que yo creo que, bueno, sigue existiendo eso, pero en que había mucha hambre de aprender cosas, de conocer cosas. También era más difícil llegar a la información de las cosas. Era una época donde no había internet, entonces tener a alguien que te enseñara algo, que te enseñara un tip o algún ejercicio, era realmente un tesoro. Ahora es muy difícil explicarle eso a los chicos más de ahora, digamos, que la información era una cosa muy, muy valorada. Bueno, y ahí me fui dedicando a la música sinfónica, y paralelamente seguí dedicado a la batería también de manera un poco autodidacta hasta que empecé a trabajar. Conocí a Roberto Lecaro, que tenía una academia, y ahí empecé a ir a unos talleres que él hacía, una especie como de talleres donde enseñaba como cosas relacionadas con el jazz, y ahí tuve la suerte de conocer a Ricardo Ruiz, y con él tuve, yo creo que un estudio un poco más profundo de la batería, y como que me abrió harto la cabeza en la idea de entender la batería más desde una tradición que había para atrás también. En el fondo, lo que te hablaba recién de la información, del conocimiento un poco más profundo. ¿Cuánto tiempo estuviste con Ricardo? Yo creo que no fue mucho tiempo. En total deben haber sido no más de 2 años. Pero claro, creo que fue 1 año primero, después no seguimos y después lo volví a retomar. Pero lo recuerdo como momentos muy, muy potentes. Quizás no fue mucho tiempo que estuvimos, pero sí me ayudó mucho, me hizo crecer mucho. Bueno, a todos nos ayudó mucho. Sí, o sea, Ricardo es sin duda que es un referente. Un referente como en la educación de la batería tan importante como Carlos Figueroa. Por supuesto, por supuesto. Oye, Cristóbal, y como de los proyectos, artistas con los que tú has trabajado, ¿hay alguno que haya sido como significativo? Me imagino que varios, pero algo que te haya marcado como experiencia a ti, como... En general uno siempre aprende, uno aprende, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, uno aprende de todos, hasta del que menos se imagina. Yo creo que, bueno, tuve la suerte de trabajar con varios cantantes, ya, con los cuales, no es necesario nombrarlos quizá, pero con los cuales yo al principio tenía mucho prejuicio, ¿ya? Pero me di cuenta que aprendí mucho del oficio que significa ser músico, que espero que eso no se vaya perdiendo con lo rápido que cambian los tiempos y todo esto de la inteligencia artificial y todo eso. Pero sí de la idea de ser músico, de tener la capacidad de estar al servicio de un equipo, ¿ya? De tener la capacidad de ser dúctil con lo que está pasando, y eso como que nadie te lo enseña, como que uno va generando un oficio a partir de la propia experiencia. Y claro, después de un par de años, de varios años de trabajar con cantantes en situaciones en las cuales, no sé, pues yo decía, estoy tocando baladas aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Pero claro, después con la perspectiva del tiempo, igual aprendí harto también, aprendí de lo que es, de una parte de lo que significa ser músico que nadie me la habría enseñado si yo no hubiera sido capaz de vivirla también. A ver, y bueno, no sé, otros músicos, una vez me tocó hacer una gira con un músico maravilloso que hay, un argentino que se llama Carlos Aguirre. Maravilloso. Sí, que toca piano y toca guitarra también.
De él aprendí bastante sin darme cuenta también, porque pude conversar con él, pude compartir, y claro, después de un tiempo uno se pone a pensar en todo lo que te pasó con un poco de perspectiva, y claro, y había muchas enseñanzas, y claro, había mucha enseñanza, un poco de lo que después he querido seguir haciendo, más ligado también a la música latinoamericana. Perfecto. Y de esa experiencia que tú hablas ahí un poco como de haber aprendido con diferentes como cantantes, artistas, bandas, algo que a ti te gustaría como transmitirle no solo a tus estudiantes, sino que en el fondo como a cualquier persona con la que tú, ¿qué consejo le darías como a la gente como más joven, que sea importante que haya de esas cosas que aprendiste? Claro. Bueno, sí, dar consejos desde la verdad, desde la humildad nomás, porque a cada persona le tienen que pasar las cosas para que las aprenda. A uno le pueden decir, oye, no metáis los dedos al enchufe, pero hasta que no metís los dedos al enchufe no te queda claro por qué no hay que meterlos. Pero de todas maneras, entender un poco a los chicos de ahora que ser músico, o por lo menos mi experiencia de ser músico, no tiene que ver necesariamente con ser estrella del rock o con ser, digamos, famoso y ganar plata. Bueno, probablemente porque yo no soy estrella del rock, no soy famoso ni he ganado tanta plata. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, eso es relativo, eso es subjetivo. Pero sí que disfruten el oficio de ser músico. En general, como que se ha ido perdiendo la idea de los oficios, como de, no sé, del carpintero, del gaffiter. Ahora todos quieren ser ingenieros, quieren ser médicos, no sé, que está bien, pero como que en un carpintero, por ejemplo, hay harto de ingeniería, hay harto de, no sé, de arquitectura. Son como actividades que engloban mucho más de lo que parece, visto desde una perspectiva completa, digamos. Obviamente, ser carpintero y dedicarse solamente a trabajar en una fábrica clavando una pata en la silla es obviamente muy limitado. Pero en términos creativos, en cualquier actividad, no solo en la música, el oficio te permite crecer, te permite ver tu actividad como una manera de relacionarte con los demás de una manera sana, pues, de una manera positiva. Y un poco agarrándonos de ahí, un poco como de eso que estáis hablando, ¿cómo ves tú la música actual? No vamos a hablar del planeta, ¿no? Pero hablar cómo sientes tú la música, el estado de la música, las artes, la batería en Chile. ¿Cuál es tu sentir? ¿Hay algo que nos podáis compartir de eso? Sí, bueno, hay mucha gente haciendo música y muchos chicos, sobre todo, han ido como obteniendo un nivel sorprendente en términos de agilidad, ¿ya? Hay mucho cabro, por así decirlo, tocando muy rápido, tocando cosas muy complicadas, y que está bien, digamos, pero no sé, a ratos como que siento como poca profundidad en general en todo lo que se hace, como una cosa que dura poco, que se acaba rápidamente, como que una semana hay un gallo que la rompe y ya la semana siguiente nadie se acuerda de él. Como poca trascendencia en general. Como que todo pasa rápido, pero pasa como demasiado rápido. Es cierto, sí. Sí. Bueno, a propósito no sé de si eso será bueno o será malo, pero a mí me da un poquito de vértigo a veces, como que... no creo que tenga que ver con que sea bueno o sea malo, porque, por ejemplo, pero sí hay algo como que por lo cual también como que con el equipo te decidimos invitar y queríamos como para muestra un botón, como escuchar algo que a mí en lo personal como que con varios amigos como que lo apreciamos muchísimo,
que es parte de lo que hiciste con los Capitán Corneta, de un tema que se llama Vida de Perro, que me gustaría que lo escucháramos un poco y que me dijerais dónde estaba tu cabeza en ese momento, ¿ya? A raíz de lo que estamos hablando, como un poco como de que las cosas pasan rápido. ¿Eso fue hace cuántos años atrás? Ese disco lo grabamos el año 93. 93. Hace 30 años. Hace 30, wow. Escuchémoslo. Ya, pues. No fui seguir así, que mala suerte Bueno, Es genial porque es un solo de hace 30 años atrás que tiene como toda la influencia como de esa época que... ¿Dónde tenías tu cabeza cuando hiciste como todas esas ideas? Porque había harto como artista en la batería también como Claro. emergiendo, y la música también te permitía como expresar eso también. Era un bump súper rico, Claro. como un riff que no era muy común tampoco, donde como que tiene la armonía es como media tirar jazz porque estaba Mauricio Rodríguez, porque estaba el Pedro, Claro. etcétera. ¿Tu cabeza dónde andaba por ahí? Mira, ¿Te bueno, acuerdas de algo de eso? Sí, o sea, haciendo un poco de memoria, la verdad es que al principio yo no quería hacer un solo ahí, ¿ya? No es que me obligaron, digamos, pero me tuvieron que convencer en algún momento porque yo encontraba que como que no pegaba hacer un solo. Pero claro, era una época, como tú bien dices, donde empezó a surgir mucha información baterística, por lo menos para mí, ya como que había como un supermercado lleno de posibilidades, ¿ya? Y me tuve que como ordenar un poco probablemente en la idea de no meter todas las cosas, sino que claro. tratar como de Seleccionar. claro, de filtrar un poco. Esa canción habla, y un poco fue como lo que me trató con lo que intenté inspirarme. Ese tema habla de un perro, literalmente. Habla de un perrito que yo tenía, que en realidad era de mi casa el perro, y en algún momento llegó a ser como medio un hermano, ¿ya? Y de las maldades que hacía, ¿ya? Porque era un perro que en esa época era más o menos cachorro. Para los que han tenido perro, yo creo que entienden que uno logra una relación con las mascotas muy, muy, muy íntima, muy profunda. Y un poco, bueno, me empezó a hacer sentido hacer un solo ahí, tratando como de ver las cosas como las vería un perro, o como las vería un personaje, digamos, medio malandrín, medio cachorro, medio agilado como son los cachorros, y un poco conectándome con eso, yo creo que empezaron a fluir las ideas. Creo que ese solo no tuvo muchas tomas, ¿eh? Creo que fueron 1 o 2 tomas, pero sí lo ensayamos harto, ¿ya? En ese sentido había un muy buen flujo de trabajo que ha costado ya después en otros proyectos que ha costado tenerlo, la idea de estar en un grupo donde se ensayaba, no sé, 4 veces a la semana, y que el ensayo era sagrado, incluso a veces más de 4 días a la semana ensayábamos. Entonces hubo una etapa que fue muy bonita, que yo creo que a mí me sirvió mucho y a todos los que participamos ahí, porque de alguna manera nos hizo entender que más allá del talento, más allá de la facilidad que uno tenga para hacer las cosas, el trabajo es fundamental. O sea, la dedicación, además ir generando ideas en colectivo, ir armando cosas, eso me ha costado mucho volver a sentirlo, porque ya es muy, no sé si es porque ya uno se va como profesionalizando, pero ya la idea de dedicarse a ensayar tanto uno lo ve como algo, no, ¿para qué vamos a ensayar tanto? No debería, pero... No tengo tiempo, o no me hago el tiempo, pero en realidad es lo que hay que hacer, es donde está todo, digamos, donde las cosas se cocinan. Se cocinan exactamente. Sí. Sí. Bueno, ahí, ¿qué bateristas tenía ahí alrededor? ¿Qué bateristas te gustaban? ¿Qué bateristas escuchabas en esa época? Mira, en ese solo. En ese solo, bueno, por la época además, yo siempre cuando empecé a dedicarme al tema del jazz, tuve la suerte, a través de Roberto Lecaro y a través de, sobre todo, Ricardo Ruiz,
de conocer muchos bateristas que no tenía idea que existían. ¿Ya? Hasta ese momento mis héroes, que todavía lo siguen siendo, eran, no sé, Ringo Starr, John Bonham, Stuart Copeland, ¿ya? Y claro, empecé a conocer, no sé, desde Tony Williams, Steve Gadd, no sé, muchos otros que en este momento no... Son muchos como para nombrarlos a todos. Pero me acuerdo de un momento que me marcó, como que, así como de esos, como flachazos. Bud Light. Claro, que fue cuando vino para este concierto de Amnistía que hubo eso debe haber sido el año 91, por ahí. No lo recuerdo, después que lo vino, revisamos. vino tocando Sting, me acuerdo. Y venía con Vinny Vinny Colaiuta. Colaiuta. Y me acuerdo que yo estaba ahí en el concierto, claro, debe haber estado, no sé, como a 50 metros de distancia, y yo sabía que venía él. Yo ya había, no sé, en esa época no me acuerdo cómo uno sabía esas cosas, pero las sabía. Y claro, fue como de esos momentos, epifanías que se llaman. Total. Y yo creo que de ahí en adelante, por lo menos, no sé, los 5 años que vinieron, yo creo que ese fue mi baterista como favorito. Sí, lo sé. ¿Y sabéis por qué lo sé? De hecho, te tengo que devolver algunas cosas de esa época. Ah, chuta. Yo te tengo un cassette a ti. De ¿Sabes lo que es eso, no? Audio Mine, o audio, yo le decía Audio Mino, pero esto me lo prestaste tú. Es un bootleg, un pirateo que me prestaste, que te Es como aprovecho de devolverlo. la grabación de la Que grabación. para que sepan, después le vamos a sacar una foto de esto, es una grabación. Creo que está en YouTube ahora el audio de esto. Mira, Pero es uno de los pirateos como más increíbles donde uno puede escuchar las locuras rítmicas de Colaiuta. Así Sí, que después de no sé cuánto pero le sacaste una copia, supongo, ¿no? No, pero después me lo prestáis de nuevo. ya, po. Y este Por también. unos 30 años más. Hablando de Colaiuta. Ah, mira, tú tenías ese disco. Sí, buenísimo Pero este disco. Aquí tuvieron buen cuidado. Están ya, bien po. cuidados. Sí, se ven Eso es impecables. Robin Ford, que también como que creo que también como fue una parte importante como de influencia Por supuesto. para los Capitán Corneta y Sí. que para la Sí, gente que un- no los conoce como que creo que es un súper buen como un indicador, digamos, como Gran músico él. Todavía absolutamente. Así sigue que vivo, gracias y disculpa por devolvértelo tan tan tarde, pero estaban bien cuidados. Más como vale podéis tarde ver, que nunca. está súper bien cuidado, lo podemos como después como ver. Oye, la verdad es que da para conversar muchísimo rato y yo creo que gracias por toda la música que también compartiste con nosotros, tu playing siempre inspirador. Creo que la última pregunta que te voy a hacer tiene que ver con algo como tu comida favorita. Chuta, varias. Últimamente la lasaña, fíjate que me gusta harto. De hecho, la preparo de distintas maneras, con distintos ingredientes, y creo que me queda bien rica. De hecho, con mi hijo menor también tenemos ahí una especie como de dupla cocinera bastante... Una complicidad. Claro, una complicidad bastante efectiva en términos de resultados. No sé, pero en realidad como de todo. Pero yo creo que en este momento la lasaña podría Lasaña. ser mi comida favorita. La hazaña. Va cambiando con el tiempo, sí. La hazaña. La hazaña. Sí. Muy bien. Bueno, qué mejor que hacer un brindis para despedirnos, dar las gracias a todo el equipo de Drumero. Drumero. Estamos muy felices de que estés en nuestros como headquarters. Y qué mejor que hacer un brindis para cerrar Ya, po. con este Feliz. bellísimo equipo de amigos. Por favor, vamos a tomar es un juguito de ciruela japonés, Ah, chuta. similar a un té, para que nos despidamos. Ya, pues. Muy Dale. agradecido a todo el equipo de Drumero. Y para mí un honor estar acá y un placer compartiendo con ustedes. Gracias a ti, Chris. Salud. Salud. Salud, muchachos. Qué mala suerte.